Y es bastante importante reconocer que todo lo relatado en el libro de los Hechos, los acontecimientos que ahí se relatan y se mencionan, sentaron las bases de la diferencia del Evangelio de Cristo y las religiones que existían en ese tiempo. Para ese tiempo habían muchos movimientos religiosos y el Evangelio de Cristo fue muy distinto a ellos por muchas razones. Y ese Evangelio, relatado en el libro de los Hechos, viene a constituir una base importante para el Evangelio de hoy. Cuando ignoramos o nos olvidamos o le restamos poca importancia a lo que de ahí se relata, estamos olvidándonos de unas bases importantes que dieron fundamento al Evangelio. Ahora bien, quiero que tome el capítulo 1. Gloria a Dios. Tome el capítulo 1 del libro de los Hechos y gloria a Dios. Y vamos a ir al versículo 1. Ahí como está sentado. La Biblia dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es nuestro único versículo de hoy. Yo quiero que incline su rostro y oremos. Señor, gracias, porque estamos acá reunidos y estamos plenamente conscientes de que tu palabra debe de ser la fuente, la base de nuestra fe, debe de ser el propósito quizás céntrico por el cual nos reunimos para que seamos enseñados y seamos encaminados en ella. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos enseñe y nos diga tu voluntad para que podamos caminar en ella. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, le quise ponerle ahí para Teófilos. Le voy a decir por qué. Para los estudiosos, tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, se menciona este nombre, pero no se encuentra un registro de quién sea. ¿Quién fue en sí? Si era una persona. Para algunos, Teófilo, a quien se dirige exactamente el libro de los Hechos, era una persona que estaba en eminencia, era algún importante, pero no existe otro registro que soporte tal idea. Para otros, Teófilo era una forma en que el médico Lucas estaba refiriendo a todos aquellos que son amigos de Dios. Pues el término Teófilo quiere decir amigo de Dios o amante de Dios. Entonces, se cree que cuando Lucas escribe el Evangelio de Lucas, él es bien preciso a quien se está refiriendo y le dice él en el Evangelio de Lucas, después de haber investigado todas las cosas, decidí escribirlas y hacértelas saber, oh excelentísimo Teófilo, en cuanto a las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a hacer. Pero vamos a irnos paso por paso. Si es que Lucas usó el término Teófilo para dirigirse a todos los cristianos o a los amigos de Dios, entonces la escritura en sí no puede ser
aceptada por todo mundo, sino por aquellos que son amigos de Dios. Aquellos que han tomado a Dios y que Dios los ha aceptado como parte de su familia y que aman a Dios, son los que no cuestionarán y no pondrán en tela de juicio la veracidad de las Escrituras. Ahora, las cosas que Lucas en el libro de los Hechos comunica a los teófilos son cosas que deben de ser aceptadas primero por la fe, porque en el contexto del tiempo lo que estaba pasando en el libro de los Hechos no era digerible por cualquier individuo. O sea, no cualquiera podía aceptar de que Jesús en los evangelios había hecho cosas extraordinarias para los hombres, no extraordinarias para Dios. Yo le quiero decir algo. No existe para Dios nada extraordinario, para Dios no existe nada sobrenatural. Es más, nuestro Dios ni siquiera es sobrenatural, Él está por sobre todo eso. Las cosas pueden ser sobrenaturales para los hombres, pueden ser extraordinarias para nosotros, pero para Dios todo es ordinario. Porque si algo es extraordinario para Dios, entonces Dios es menos que algo. Entonces Dios no es menos que algo. Dios está por sobre todas las cosas. Por lo tanto, no hay nada en relación a Dios que sea extraordinario para Él. Por tal razón, usted y yo no podemos absolutamente de ninguna manera sorprender a Dios. ¿Quién va a sorprender a Dios? Nadie va a sorprender a Dios. Pues Dios hizo lo más grande. Lo más grande ya lo hizo Dios. Nadie pudo sorprender a Dios. O sea, Dios, es más, escasamente en la Biblia se menciona a Dios como sobrenatural. A Dios se menciona como todopoderoso, pero no como sobrenatural. Se menciona como todopoderoso, el único, el verdadero Dios. No hay nada absolutamente que a Dios lo pueda sorprender o algo que Dios haga que esté en sus esfuerzos por hacerlo. O que Dios diga, me voy a esforzar a hacer esto. No. Todo está bajo el dominio de Él. Ahora bien, cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, se lo está dirigiendo a los teófilos. Ahora dígale que está a su lado, usted hoy se va a llamar Teófilo. La hermana Teófila y el hermano Teófilo. Amén. ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque usted ama a Dios. ¿O no? ¿Sí? ¿Usted ama a Dios? Ok. Entonces yo le he escrito, mire, los amigos del mundo siempre cuestionarán la veracidad de las Escrituras. Siempre. Porque para ser amigo del mundo, siempre pondremos cuestiones en cuanto a lo que la Escritura y la verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el amigo del mundo da la vida por el mundo y por las cosas del mundo, pero jamás está dispuesto a dar su vida por las cosas de Dios. Entonces, para no darla, debe de cuestionar lo que la Escritura dice. Debe de poner en juego. Ahora, el amigo de Dios, el que ama, dijo el apóstol Pablo a los Corintios, el amor dice todo. Antes, después le dijo algo más. Todo lo cree. Diga conmigo, el amor todo lo cree, todo lo aguanta. ¿Sí? Ahora, el amor es lo único que hace a una persona ser amigo. Es ese amor. Ahora, para ser amigo de Dios hay que amarlo. Ahora, algo le voy a decir y se lo voy a poner así. No es lo mismo decirle a Dios que Él es mi amigo a que Dios diga que yo soy su amigo. ¿Me explico? Mire, no es lo mismo
que yo diga que una eminencia en este mundo, que yo diga yo soy amigo de él, a que esa eminencia diga que yo soy su amigo. ¿Qué vale más? ¿Que yo diga o que él diga? Que él diga. Y entonces Jesús le dijo a sus discípulos: ya no les llamaré más siervos, sino les llamaré amigos, le dijo Jesús a sus apóstoles. Entonces, vale lo que Dios dice. Entonces, cuando la Escritura habla de amigos de Dios, está hablando de personas que lo aman y que no ponen en cuestionamiento sus normas y sus leyes. Entonces, el libro de los Hechos es escrito para que lo lean los teófilos. Usted, pues, como ahorita se llama teófilo y teófila, entonces usted. Para que lo lean los teófilos, los que aman a Dios. Porque en el libro de los Hechos va a encontrar cosas que no pueden ser aceptadas por aquellos que no aman a Dios. Ni creíbles ni aceptables. Siempre tendrán que estar en tela de juicio porque pasan los límites del conocimiento y de las posibilidades humanas. Y esa es la razón. Pero vamos a hablar de las características de los hijos de los amigos de Dios. Y aquí está el pequeño problema. Cualquiera puede decir yo soy amigo de Dios, pero ser amigo de Dios tiene sus propias características que los identifican. Y entonces nos iríamos a uno de los íconos de la fe judía y comenzaríamos a pensar en el padre de la fe, en Abraham, el capítulo 12 de Génesis. ¿Por qué voy a hablarle de los teófilos? Porque tendría que poner un ejemplo bíblico y creo que el ejemplo más cercano es Abraham. Sería el ejemplo de cómo decir, ¿sabe qué? ¿Cómo trabaja el amigo de Dios? ¿Cómo es que el amigo de Dios trabaja? ¿Cómo es que el amigo de Dios se relaciona con Dios? ¿Cómo es que el amigo de Dios interactúa con Dios y vive con Él? Y trabaja con Él y está dispuesto a hacer lo que Él quiere. ¿Cómo es eso que el amigo de Dios puede aceptar lo que Dios dispone a hacer sin cuestionamientos? Ahora, cuando usted va al capítulo 12 de Génesis, si usted tiene ahí su Biblia, yo quiero que vaya conmigo porque le voy a decir que esta parte es importante para entender a quiénes Lucas le estaba escribiendo el libro de los Hechos. El capítulo 12. Recuérdese que Abraham era hijo descendiente de ¿quién? Se les olvidó, de Set. Y Set era hijo de Noé y este hijo de Noé pues amaba a Dios. Y por lo tanto Abraham pudo ver conocido desde su descendencia, se apartó de su familia en cuestiones de fe. Y él siguió amando al Dios de sus antepasados. Y entonces, pero la familia de Abraham vivía en una tierra de mucha perdición. He venido hablando de esto por el asunto de la línea que quiero seguir durante este tiempo. Él vivió en una familia que tenía muchas cuestiones idólatras, religiosas y eran bien dados al paganismo. Pero allí creció Abraham, él ahí se educó, él fue parte de esa familia y de esas tierras, pero él amaba a Dios. Y entonces cuando Dios lo llama, le dice a Abraham pero Jehová dice, le había dicho a Abraham. Yo no sé cuánto tiempo Dios habló con Abraham, posiblemente la Biblia no lo aclara, de que Dios habló con Abraham hoy en la noche y en la mañana Abraham tomó sus cosas y se fue. La Biblia está hablando en tiempo pasado y dice, pero Dios le había dicho a Abraham. No sé por cuánto tiempo Dios trató con Abraham para decirle lo que tenía que hacer. Amén. Yo no sé cuánto tiempo Dios estaba hablando con usted para que haga las cosas que debe de hacer y todavía lo está pensando. Algunos están esperando tener los 75 años que tenía Abraham. Y entonces Abraham tomó una decisión cuando ya tenía 75 años. Digan los jóvenes, hay esperanza. 75 años, cuando tenía 75 años,
Abraham decide responder a las demandas de Dios. Entonces responde Abraham y Dios le dice, bueno, Abraham, vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre a una tierra que te voy a dar. Abraham tomó a su mujer, Sarai su mujer, no tenía hijos, entonces se llevó a su sobrino Lot, que de seguro lo amaba con todo su corazón. Usted se imagina las razones. Y entonces se llevó a su sobrino Lot también con sus riquezas y se fueron. Le estoy resumiendo el capítulo 12 de Génesis. Y cuando habían llegado a las tierras de Canaán y se detuvieron allí habitaba el cananeo. Y cuando estaba allí, Dios le dice a Abraham, se le apareció Jehová y le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Ahora yo quiero que piense usted y póngase en los zapatos, no en los zapatos, póngase en los tenis de Abraham, ¿sí? Párese allí y diga, bueno, tengo 75 años, no tengo hijos. Salgo de la tierra, dejo a mi padre, dejo mi familia, dejo mi confort, dejo todo y me voy a la tierra que me ha prometido. Y cuando ya estoy en la tierra, resulta que la tierra tiene habitantes. Y no eran cualquiera. Y sobre eso viene Jehová y le dice, a tu descendencia. ¿Yo qué hubiera hecho, cree? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Ah? Supóngase, 75 años. Miren, nosotros los seres humanos hoy, como la Biblia dice que para la edad para los seres humanos, para los hombres de 70 años. O sea, cuando llegamos a los 70 años, miren, después de los 70 años es puro overtime. ¿Ya? Eso ya es tiempo extra. Eso ya es ganancia. Cuando ya pasa a los 71 años, dígale, un año extra. 72, 2 años extra, 3 años extra. Eso es puro extra. Puro extra. Y entonces Abraham tenía 75. Entonces Abraham tenía viviendo 5 años extra. En los 5 años extra decidió responderle a Dios y decidió tomar las decisiones como buen amigo de Dios. Y a esa edad Dios le dice, a tu descendencia le daré la tierra. Abraham podía haberse regresado. Estoy viejo, 75 años, no tengo familia, ni esperanza, ni siquiera la promesa tenía de que iba a tener un hijo todavía. 75 años, yo estoy viejo, mi mujer es estéril, nunca había tenido hijos y ahora viene Dios, el que me llamó con una promesa y me dice, a tu descendencia. Primero, a mi descendencia, o sea, yo no voy a disfrutarlo. Segundo, ¿qué descendencia? ¿Usted qué hubiera hecho? Yo me regreso. Viendo las cosas así, me regreso, creo yo. Y Abraham lo que hizo ese día fue edificar un altar ahí porque había hablado con Jehová. Los amigos de Dios no cuestionan a Dios. Los teófilos no cuestionan a Dios. No le dicen a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué? ¿Cuándo? Algunos le comienzan a reclamar a Dios, ¿y dónde está tu promesa que tú me prometiste? ¿Cuándo lo vas a cumplir? Cúmplelo ahora, dicen algunos, ¿no? Y Dios, Él va a mantener su promesa y Él va a cumplir su promesa dentro de sus propósitos. Amén.
Mire, nosotros no, yo no soy, bueno, por lo que posiblemente me va a comprender, yo no soy cesacionista del 100%, yo soy continuista, pero considero que la soberanía de Dios es la que gobierna las cosas y Él hace lo que Él tiene que hacer a su forma y manera, no lo que yo quiero. Pero desde ese mi punto de vista, soy continuista, de que Dios hace en su soberanía como Él quiere, lo que tenga que hacer, como lo quiera hacer, cuando lo quiera hacer, no importa, es la soberanía de Él la que gobierna. En este aspecto, los seres humanos a veces queremos que Dios haga lo que yo pienso que es lo mejor para mí. Entonces es cuando comienzo a tomar a Dios como una buena carta de canje para mis antojos. Y pienso de que este Dios que yo le sirvo, yo tengo, es como un pequeño banco de donde puedo ir a tomar lo que quiero y a agarrar lo que me gusta tomar, porque yo necesito satisfacer mis demandas. Pero el Dios al que Abraham le estaba sirviendo era un Dios que le había prometido, y Abraham, como buen amigo de Dios, lo que tenía que hacer era responder a las demandas de Dios y accionar de acuerdo a las demandas de Dios y esperar que Dios cumpliera su palabra en su tiempo, de acuerdo a su soberanía. Ahora, entonces Lucas escribe el libro de los Hechos para aquellos que son amigos de Dios, para aquellos que no cuestionan, sino para aquellos que ven la palabra de Dios. Les dice: yo te voy a escribir esto y te voy a enseñar todas las cosas que han pasado en la vida de Jesús hasta que ascendió al cielo, porque le dice en el Evangelio de Lucas: de acuerdo a las cosas que tú has sido enseñado, que conozcas las cosas en las cuales tú has sido enseñado. O sea, Dios nos está llamando a nosotros a decir: ¿puedo cuestionar yo lo que la Escritura dice? No, un buen amigo de Dios no cuestiona lo que la Escritura dice. Dice lo que la Escritura dice y acepta lo que Dios ha dispuesto en su voluntad, sin cuestionamientos. Ahora, no le estoy diciendo a usted que no tenga que escudriñarla, pero entre escudriñarla y cuestionarla son dos cosas muy distintas. Ahora, si usted escudriña las Escrituras para cuestionarlas, entonces no es amigo de Dios, usted es amigo del mundo. Porque cuando escudriñamos la Escritura para conocer más del Dios que amamos, es muy distinto. Pero escudriñar la Escritura para tratar de cuestionar al Dios que amo, bueno, es otra cosa. Porque entonces no se puede escudriñar la Escritura para cuestionar a Dios. La única forma o la única razón de cuestionamiento en la Escritura es el autocuestionamiento. Escudriño la Escritura no para cuestionar a Dios, sino para cuestionarme a mí mismo, cuestionar mis ideas, cuestionar mi vida, cuestionar lo que yo soy y lo que yo estoy haciendo. Que esta palabra se convierta en un espejo para mi vida y que ella me ayude a cuestionar mi tipo de vida que estoy llevando. Es muy distinto. Cuando escudriño la Escritura para cuestionar a Dios, entonces yo no soy amigo de Dios. Y lo que Lucas dice a los teófilos que les está escribiendo, a los amigos de Dios, una de las características de los amigos es que no cuestionan a Dios y su veracidad. Aceptan quién es Dios. Ahora, en segundo lugar, los amigos de Dios no cuestionan, o la amistad con Dios, le quiero decir como otro punto, no está sujeta a circunstancias y tiempos. ¿Te está yendo bien? ¿Eres amigo de Dios? O viceversa. Mire, somos así los seres humanos. Cuando nos está yendo mal, pero sabemos que Dios es un Dios de poder, corremos con Él. No hay amenes hoy, no sé por qué. Corremos con Dios. Cuando todas las puertas se cierran, y eso es bueno, pero no del todo.
Cuando todo se cierra, cuando nuestra situación es complicada, cuando los problemas nos están, ¿qué le digo?, acorralando y no tenemos opciones, entonces vamos desesperadamente, algunos, no todos, y corremos a Dios. Dios mío, ¿dónde estás? Y que Dios nos responda, no, ¿dónde estás tú? El problema acá no es dónde estoy yo, dijera Dios. El problema es dónde estás tú. Y corremos a Dios desesperadamente para que Él intervenga inmediatamente, o viceversa. Cuando nos va mal, queremos que Dios solucione nuestra vida, y entonces Dios, en su misericordia, nos da una salida. Dándonos la salida, nos olvidamos de quién lo solucionó, o viceversa. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Dice, hoy sí le voy a servir a Dios porque estoy bien, gracias a Dios. Tengo salud, tengo todo, estoy bueno para servirle a Dios, tengo trabajo, así. Ay, dijo, por el trabajo que tengo que estar agradecido con Dios. Si usted está agradecido con Dios por el trabajo que tiene, le voy a decir esta mañana que usted puede estar medio equivocado. Porque yo creo que la gratitud a Dios no es por el trabajo simplemente, sino es por la salvación que nos dio en Cristo Jesús para nuestra vida, que tiene que ver con lo eternal y no con lo terreno. Esa es la gratitud más grande que el ser humano debe tener con el Dios maravilloso a quien le sirve. Entonces, cuando le agradeces a Dios simplemente por lo que has obtenido, entonces hay un interés terrenal. Eso es ser como medio amigo. Y cuando todo te va mal, renegamos, peleamos con Dios. Hay gente que pelea con Dios. Mire, hay mucho cristiano hoy resentido con Dios. Resentido con Dios porque fue a comprar el número de la lotería y no se lo ganó, y hasta alguien le había profetizado que se lo iba a ganar. ¿Qué culpa tiene Dios de esa mentira? Y hay gente resentida con Dios porque Dios no quiso sanar a la persona que quería que sanara. Gente resentida con Dios porque no se le dio los deseos que tenía y que estaba seguro que Dios se los iba a responder. Están resentidos con Dios. Hay gente resentida y peleando con Dios. ¿Sabe qué? No gana nada el ser humano que discute y pelea con Dios. El hombre siempre saldrá perdiendo porque el hombre siempre será culpable. ¿Qué ganamos en pelear con Dios? Ahora, el amigo de Dios, entonces no discute. Llega Abraham, llega al desierto, se para allí, la tierra está habitada, y Dios, allá donde él estaba acomodado, le había dicho, vete a la tierra que te voy a mostrar. Conste que Dios nunca le mintió. Dios no le dijo en la salida, vete a la tierra que te voy a dar ahorita. Le dijo, vete a la tierra que te voy a mostrar. Y cuando llegó allá, le dijo, esta tierra le voy a dar a tu descendencia. Abraham tenía que estar seguro de lo que estaba haciendo. Entonces Abraham había dejado su acomodamiento y había corrido por la palabra de Dios, a quien él amaba tanto, y fue sin cuestionamientos y obedeció a la palabra. Y cuando estaba ahí se encuentra con los obstáculos. Abraham no dijo, entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la verdad? Y ahora estoy viejo, tengo 75 años, mi mujer también está vieja, es estéril, no podemos tener hijos, y ahora resulta que me dices que esta tierra será de mi descendencia. ¿Qué descendencia? Pero eso lo hubiera hecho un enemigo de Dios, pero el amigo de Dios no cuestiona. Entonces, por eso el libro de los Hechos es escrito para la gente que ama a Dios. No sé si me quiero dar a entender, pero el libro de los Hechos puede ser cuestionado por la gente que ama al mundo, pero no por aquellos que amamos a Dios. Los relatos de Hechos pueden ser cuestionados por las personas que no aceptan lo que Dios puede hacer, pero no en lo absoluto, por aquellos que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Continúo. Si usted va a Santiago, vaya a su Biblia, por favor. Santiago mencionó a Abraham y lo dijo de
una manera muy especial. Creo que es Santiago 3. Vamos a ver. No, capítulo 2, versículo 23 de Santiago. Y dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Sí? Y le fue contado por justicia. Y dice Santiago, y fue llamado amigo de Dios. Ahora, cuando usted revisa lo que Santiago está hablando de la fe y las obras. Ese es el contexto de la Escritura. Y lo que él está diciendo es que una cosa es creer y otra cosa es obrar. Que una obra sin fe es un pretexto, pero una fe que no puede ser demostrada por las obras es una fe muerta. Y lo que Santiago está diciendo es que Abraham fue llamado amigo de Dios porque no solamente le creyó a Dios, sino que actuó en base a la fe que tenía con Dios. Ahora, no se puede actuar sin fe. Las acciones deben de ser la ejemplificación de nuestra fe. Cuando hay fe, nuestras acciones lo dicen. Póngale, nadie puede decir yo tengo fe pero no hace nada. ¿Tú amas a Dios? Entonces Santiago dice, bueno, muestra que amas a Dios. Tú puedes decir, o podemos decir, amamos a Dios, pero nuestras acciones dicen lo contrario. Abraham fue llamado amigo de Dios, número uno, porque creía en él, pero número dos, porque accionó de acuerdo a lo que él sabía de Dios. Ahora, si nosotros no actuamos de acuerdo a la fe que tenemos, entonces nuestra fe es muerta. El amigo de Dios es considerado amigo de Dios cuando actúa, cuando caminas en base a esa fe. Cuando tú dices yo amo a Dios, pero no son solo palabras, accionas y caminas en base a lo que usted y yo somos. Podemos caminar en base a ello. Ahora, cuando la fe solo es palabras, estas palabras se pronuncian cuando conviene, pero cuando la fe es viva, no necesitamos ni siquiera mencionar que amamos a Dios, porque nuestras obras son tan suficientes para decirle al mundo y decirle a Dios cuánto lo amamos. Ahora, ¿la gente puede dar la vida por el mundo y por sí mismo? Sí. Nosotros los seres humanos somos capaces de dar la vida por el mundo y dar la vida por sí mismos. ¿Por sí mismos de qué forma? Damos la vida por sí mismos por nuestra supuesta felicidad, nuestra supuesta tranquilidad, nuestra supuesta distracción, por sentirnos bien, sentirnos tranquilos. La gente termina su vida en los vicios, se enfrasca en los vicios. No le importa dar su vida, su salud, su dinero. Sale afectada la familia, el matrimonio, el bolsillo, el trabajo, la nación, la sociedad. Todo el mundo sale afectado con la gente envuelta en los vicios. Pero la gente escapar por amor al mundo y a sí mismo dan su vida. Dan todo. No les importa destruir su vida, no les importa destruir su salud, no les importa destruir su familia. Son capaces de entregar su vida por sí mismos y por Dios. Cuando decimos que amamos a Dios, que somos amigos de Él, hay algo que nos debe llevar al sacrificio. No importa, damos nuestra vida por aquel que decimos que amamos, por aquel que decimos que nos ama, por aquel que decimos a quien le servimos. Damos nuestra vida, somos capaces de rendirnos allí y de entregar todo por la causa de Él.
Porque el mundo da la vida, o los seres humanos sin Cristo pueden dar la vida por sí mismo y por el mundo mismo. Dan todo. Por eso Pablo decía: así como para la injusticia, vosotros presentáis vuestros miembros, así para la justicia también presenten vuestros miembros. Amén. ¿Está acá? ¿Sí? Yo sé que algunos de ustedes fueron bailadores. No digan nada, no levanten la mano, por favor. Sí, pero les gustaba ir a bailar. ¿Sí? Algunos, aunque sea los ojos, pero íbamos, porque no bailábamos nada. Pero le podía amanecer, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted a quién amaba al mundo, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo decimos que amamos a Dios cuando nuestras acciones hacia Dios son tan limitadas, tan cortas, tan inútiles, que no tienen sentido, no se le encuentra propósito? Entonces nuestro amor hacia Dios no se puede demostrar. ¿Y cuál es la causa? La causa es nuestra fe. Es nuestra fe. Porque cuando amo a Dios y soy amigo de Él, estoy dispuesto a salir de mi comodidad, como lo dijo uno de los hombres que fue llamado amigo de Dios y que se llamó Abraham. Él estaba tranquilo en su casa, tenía su familia, su tierra, tenía de todo, y un día Dios le dice: vete de ahí, sal de ahí, vete a una tierra que te voy a mostrar. Y se fue. O sea, él abandonó todo. Los amigos de Dios abandonan todo. Entonces, cuando usted lee el libro de los Hechos, es una introducción que le estoy dando, es el asunto de que el libro de los Hechos es contradictorio por los sucesos registrados. Por las cosas que ahí pasan, es contradictorio para algunos. Entonces, hay cosas que en el libro de los Hechos que sería mejor evitarlas, decirlas. Y si es posible pasar desapercibido por ellas, o simplemente no darles el sentido que Lucas quería que se le diera a lo que escribe en el libro de los Hechos. Porque para leer el libro de los Hechos no es una cuestión tan sencilla, sino es un asunto de nuestra fe, de nuestros principios y de los fundamentos establecidos en el principio de la iglesia y del evangelio de Cristo. Entonces es necesario que el libro de los Hechos sea indagado por aquellos que aman a Dios, que amamos a Dios con todo nuestro corazón y que estamos decididos a caminar y correr de acuerdo a los principios establecidos desde el inicio en el evangelio. A veces pensamos que es tan común y corriente y sencillo leer el libro de los Hechos y pasar por ahí y olvidarnos del sentido que el médico Lucas le estaba dando al libro de los Hechos. Así que estos domingos usted se va a encontrar con pasajes acá donde deseamos y esperamos fielmente que la palabra de Dios sea la verdad y que el Espíritu de Dios sea quien ilumine y nos lleve a la verdad de las Escrituras, para que la iglesia pueda crecer en su fe y en su amistad amorosa con ese Dios glorioso a quien decimos que amamos. Que salgamos del acomodamiento. Que usted salga del acomodamiento. Que usted deje de estar sosegado en una vida cristiana que es más religión que una vida cristiana. Y que aprendamos a movernos hacia la voluntad de Dios por sus escrituras. Y que sepa que usted es un amante de Dios y que usted ama a Dios, y que el amar a Dios nos debe de llevar a una vida agradable a aquel que amamos. Yo no creo que usted quiera desobedecerle a Dios, ni usted quiera ofender a quien ama. No es su intención. Nuestra intención es siempre agradar a quien amamos. Y cuando usted ama a Dios, toda nuestra intención debe de basarse en agradarlo a Él. Ahora, solo le he mencionado de quién va dirigido Hechos. No le he mencionado más del libro de los Hechos. Solo a quién va dirigido. Por eso quiero que lleven su mente. El libro de los Hechos está dirigido a todos aquellos que aman a Dios. Para que lo lean todos aquellos que aman a Dios.
Aquellos que se consideran amigos de Dios y que puedan enfocarse en lo que el apóstol, en lo que el evangelista Lucas quiso decirle o dejar plasmado en la historia de la Escritura, y dejar la Escritura allí para que los que aman a Dios, los amigos de Dios, puedan ver lo que hizo la diferencia entre las religiones comunes de aquel tiempo y el Evangelio de Cristo. Y es lo que debe de continuar, el Evangelio de Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en la iglesia y debe de continuar haciendo? Pero está relacionado a nuestra amistad con Dios, a nuestra relación con Dios, a nuestra vida con Él. Así que todo este mes dedíquese a leer el libro de los Hechos. Y cuando usted venga el próximo domingo o dentro de 15 días, que usted tenga una idea de qué es el capítulo 1 del libro de los Hechos y que pueda quedarse allí y que usted se considere un teófilo, un amigo de Dios, y que lea la Escritura como amigo de Dios, no como enemigo de Él. Recuérdese que esta Biblia no la leen solo los amigos de Dios. Esta Biblia también la leen, no esta. Esta solo la leo yo, esta solo la leo yo. Pero la Biblia la leen los amigos de Dios y también la leen los enemigos de Dios. Y solo los amigos de Dios tienen la gran ventaja. Escuche bien, solo los amigos de Dios tienen la gran ventaja que cuando usted lee la Biblia, el que la inspiró está allí con usted porque usted es amigo de Dios. Los enemigos de Dios que leen la palabra de Dios tienen la gran desventaja que el que inspiró la palabra no está ahí con ellos. Ellos están solos. Y ese es el problema. Pero aquellos que aman a Dios y viven para Él, cuando usted lee la Escritura, quien inspiró, sopló esta Escritura al corazón de hombres fieles, está allí para iluminar la voluntad de Dios en esta palabra para la vida de cada cristiano.